Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast sobre educación y ciudadanía en Colombia. En este episodio abordaremos un tema crucial, el papel de la educación en la formación de ciudadanos activos, críticos y comprometidos con la democracia. Para ello, exploraremos cómo el sistema educativo colombiano enfrenta retos estructurales para desarrollar una ciudadanía participativa y cómo las ideas de grandes pensadores como Paulo Freire, Estanislao Zuleta, John Dewey y Martha Nussbaum pueden aportar soluciones. Nos preguntamos, ¿cómo puede la educación preparar a los jóvenes para ser ciudadanos críticos y comprometidos con el cambio social? ¿De qué manera la enseñanza puede convertirse en un instrumento para la democracia y la emancipación? A lo largo de este episodio analizaremos dos grandes categorías. Primero, la educación como herramienta para el desarrollo de la ciudadanía activa y luego su papel en la consolidación de una democracia inclusiva y emancipadora. Acompáñenos en este recorrido por la educación y el futuro de la ciudadanía en Colombia. Iniciaremos con la primera categoría, educación como herramienta para el desarrollo de la ciudadanía activa. La educación en Colombia enfrenta múltiples desafíos para la formación de ciudadanos críticos y activos en la democracia del país. A pesar de los avances en cobertura y acceso, el sistema educativo aún adolece de metodologías que fomenten el pensamiento crítico y la participación ciudadana. Según el informe del Foro Económico Mundial del 2023, Colombia ocupa uno de los últimos lugares en América Latina en competencias de pensamiento crítico en educación secundaria. Además, el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, indica que solo el 35% de los estudiantes colombianos desarrollan habilidades de análisis crítico y resolución de problemas. Este problema se ve agravado por la falta de formación docente en pedagogías críticas y participativas, el escaso uso de metodologías activas y la ausencia de educación cívica efectiva en el currículo escolar. En un país marcado por la desigualdad y la violencia, la educación debería empoderar a los jóvenes para que cuestionen la realidad, participen en la toma de decisiones y promuevan cambios sociales. Sin embargo, la enseñanza sigue centrada en la memorización de datos y no en el desarrollo de competencias ciudadanas. Desde la perspectiva de Paulo Freire, la educación debe ser un proceso de concientización que permita a los estudiantes reflexionar sobre su realidad y actuar para transformarla. En su obra Pedagogía del oprimido, Freire plantea que la educación bancaria, basada en la transmisión unidireccional del conocimiento, perpetúa la opresión y el conformismo. En contraste, la educación problematizadora fomenta la autonomía y la acción política. Estanislao Zuleta comparte esta visión crítica de argumentar que la educación debe liberar el pensamiento del dogmatismo y la pasividad. Para Zuleta, una ciudadanía activa solo es posible si los individuos desarrollan la capacidad de cuestionar y de argumentar, elementos esenciales para la participación democrática. Por su parte, John Dewey propone que la educación debe ser una experiencia social, donde los estudiantes aprendan de manera cooperativa y participativa. Su concepto de Learning by Doing plantea que la democracia debe vivirse en las aulas, promoviendo espacios de diálogo y de deliberación que preparen a los estudiantes para la vida pública. En el contexto colombiano, aplicar estos enfoques significaría transformar la enseñanza tradicional en un proceso dinámico, donde los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje y agentes de cambio en su comunidad. Para reflexionar que si la educación en Colombia adoptara un enfoque crítico y participativo, podríamos ver una transformación en la forma en que los ciudadanos se relacionan con la política y la sociedad. Imaginemos aulas donde los jóvenes debaten sobre problemas sociales, promueven propuestas de solución y se involucren activamente en iniciativas comunitarias. La educación debe ser el motor del cambio social, solo cuando los ciudadanos críticos, informados y activos, la democracia puede fortalecerse y responder a las necesidades de todos los sectores de la población. Entonces vamos a pensar, ¿cómo puede la educación propuesta por Freire fomentar una ciudadanía activa y crítica? ¿O de qué manera Zuleta transforma la educación en un espacio para formar ciudadanos autónomos? También ¿cómo puede el aprendizaje cooperativo de Dewey mejorar la participación democrática en Colombia? Vamos a analizar estas preguntas. Ya para nuestra segunda categoría tenemos la educación
para la democracia y la emancipación ciudadana. La democracia colombiana enfrenta grandes retos en términos de inclusión y participación. A pesar de las reformas en la educación cívica, muchos ciudadanos no se sienten representados ni preparados para ejercer plenamente sus derechos políticos. Según el DANE, la abstención electoral de los jóvenes de 18 a 25 años supera el 50%, lo que evidencia una desconexión con el sistema democrático. El sistema educativo tiene potencial de cambiar esta realidad, pero para ello debe superar barreras estructurales como la falta de formación en ciudadanía, la enseñanza dogmática de la historia y la escasa relación entre el aula y la vida política del país. Ahora vamos a hacer un análisis teórico del problema. Comenzamos con Paulo Freire, el cual señala que la educación debe formar ciudadanos capaces de transformar las estructuras de opresión y participar en la democracia de una manera activa. Estanislao Zuleta, por su parte, destaca que la educación filosófica y crítica permite la emancipación del individuo al dotarlo de herramientas para analizar la realidad y actuar en ella. John Dewey refuerza esta idea al plantear que la educación democrática debe basarse en la deliberación, la igualdad y la cooperación. En el contexto colombiano, esto implica reestructurar la educación cívica para que los estudiantes no solo memoricen conceptos, sino que los apliquen en la vida cotidiana a través de la participación activa. Martha Nussbaum agrega un elemento clave: la educación para la justicia social. Según Nussbaum, formar ciudadanos implica cultivar la empatía y la capacidad de ponerse en el lugar del otro, habilidades esenciales para la construcción de una democracia más justa e incluyente. Ahora bien, para reflexionar, tenemos que si queremos una democracia más sólida en Colombia, la educación debe formar ciudadanos con pensamiento crítico, conciencia histórica y compromiso social. La escuela no solo debe transmitir conocimientos, sino también fomentar el diálogo, la cooperación y la reflexión ética. La educación puede ser el puente hacia una sociedad más equitativa, donde todos los ciudadanos, sin importar su origen, tengan la capacidad de participar activamente en la construcción del país. Ya para modo de cierre, nos vamos a ir con estas preguntas. ¿Cómo puede la educación freireana ayudar a consolidar una democracia inclusiva en Colombia? ¿Cómo la formación crítica y filosófica propuesta por Zuleta puede promover una ciudadanía emancipadora? ¿Y cómo puede el enfoque democrático de Dewey mejorar la participación y equidad en el sistema educativo colombiano? Bueno, mis oyentes, después de haber recorrido juntos estas dos grandes problemáticas que afectan la educación en Colombia, es momento de hacer una última reflexión a lo largo de este episodio. Hemos visto cómo la falta de acceso a la educación de calidad y la falta de formación en pensamiento crítico limitan profundamente el desarrollo de la ciudadanía y la democracia en nuestro país. Ambas problemáticas comparten un punto en común: la educación es el eje central del cambio social. Como mencionaban Freire, Zuleta y Dewey, la educación no puede ser un espacio pasivo donde los estudiantes solo repiten información sin cuestionar su entorno, sino que debe ser un proceso de transformación donde se formen ciudadanos capaces de analizar su realidad, de dialogar y de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. Sin embargo, aunque los dos problemas están interconectados, también tienen diferencias claras. Mientras que el acceso desigual a la educación afecta principalmente a los sectores más vulnerables, perpetuando la brecha social y económica, la falta de pensamiento crítico es un problema que atraviesa a todos los niveles educativos, incluso en instituciones con mayores recursos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿de qué sirve garantizar el acceso a la educación si ésta no promueve una formación crítica y reflexiva? Aquí es donde entra la importancia de seguir impulsando cambios en el sistema educativo. Debemos apostar por políticas públicas que no solo amplíen la cobertura educativa, sino que también transformen las metodologías de enseñanza. No podemos seguir formando ciudadanos que simplemente memorizan datos sin comprender su contexto ni su impacto en la sociedad. Necesitamos una educación que libere, que empodere y que prepare a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del mundo actual. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio. Esperamos que este análisis les haya permitido reflexionar sobre el papel fundamental que juega la educación en nuestra sociedad y sobre todo que los motive a seguir cuestionando, dialogando y participando en la construcción de un mejor futuro. Gracias por acompañarnos en este episodio de Reflexión y Aprendizaje. No olviden compartir este podcast y seguir nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.
Fue un placer con ustedes, Adriana Restrepo.